Comunica hace minutos el bloque socialista en el Congreso de la Nación que van a tener dictamen propio. Son unos 6 referentes, incluidos los de Santa Fe. También se sabe que el oficialismo, la Libertad Avanza junto al PRO y la mayor parte del radicalismo tendrían otro dictamen que sería el que constituiría la mayoría. Unión por la Patria quedaría con su dictamen junto a la izquierda, la coalición cívica marcaría también su propia línea mediante uno de ellos y todavía está definiéndose qué va a pasar con el sector que encabeza Miguel Pichetto, pero nada hace pensar que pueda estar muy lejos de encontrarse con lo que está marcando como rumbo general el oficialismo. Recibimos al doctor Guillermo Ruiz, puesto este contexto para saber qué se define en estas horas. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Amelie. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted y saludo a la audiencia. Estábamos pensando un poco cómo viene el jueves, porque finalmente se aceleraron los tiempos, el gobierno marca agenda en este sentido, si bien creo que todos están hoy haciendo su propia apuesta en relación a ver cómo se posicionan, dejar marcado ese posicionamiento ante la opinión pública, el rumbo es que el oficialismo puede llegar a tener un dictamen mayoritario. Aparentemente habría un dictamen de mayoría por parte del oficialismo, con apoyo de algunos sectores que van a tener algunas disidencias, fundamentalmente en temas de retenciones, pero creo que esa posibilidad de tener un dictamen de mayoría dejaría sin la otra posibilidad, si no hubieran llegado a un acuerdo, que Unión por la Patria lo tuviera, ¿no es cierto? Ahora, creo que más allá de esta discusión de la parte fiscal, que es ardua, y que considero que todos han hecho su juego de manera correcta, los gobernadores defendiendo los intereses de las provincias, el presidente a través de su ministro del Interior, Guillermo Francos, entendiendo también que una ley se obtiene cuando hay diálogo y se conceden cosas de manera recíproca, y creo que se ha mejorado mucho de lo que se ha enviado, que, como yo le decía, es una ley de peso, no suelo traer, pero esto es verdaderamente un tratado más que una ley. Los detractores decían mamotretos, vos mamotretos. Cabe ese calificativo quizás como para graficarlo, y en verdad aspira, sobre todo por la primera parte de la ley, es una aspiración a hacer un cambio de régimen mucho más profundo que una simple ley. Esta ley tiene en los primeros 100 y pico de artículos la parte fundamental, porque es la parte donde por un lado se declara la emergencia, por otro lado se establecen todos los principios de interpretación, de lo cual no se ha escuchado en los medios hablar al respecto, pero que es lo fundamental, porque para dirimir disidencias, conflictos judiciales, inclusive en relación al DNU, toda la primera parte donde se declaran los principios que van a gobernar esta realmente muy extensa ley, es fundamental y sirven de interpretación. El Código Civil hace lo mismo, comienza con un capítulo de principios y le aseguro que a la hora de fallar los jueces siempre van a ese capítulo preliminar. Para referirse al espíritu, para encontrar Por el espíritu supuesto, de la ley. Y para zanjar cualquier tipo de duda en la interpretación. Bueno, ahí está la declaración de emergencia, la delegación de facultades, que es muy grande, y todo lo que hace a la reorganización del Estado. Si solo se aprobaran esos 100 y pico artículos iniciales, creo que el objetivo estaría cumplido, porque le permitirían hacer todo lo que el gobierno prometió en la campaña y lo que la gente votó, es decir, controlar el gasto público, eliminar el déficit fiscal y gradualmente terminar con la inflación. Lo demás es siempre opinable, porque cuando usted quiere aumentar los gravámenes, de eso se trata en esta ley, y hay que recordar que el presidente había dicho que no iba a aumentarlos, con lo cual ahí hay una inconsistencia,
todo es opinable y hay muchos intereses que se tocan y tranquilamente se podría haber dejado como estaba la situación fiscal en la Argentina, e igualmente con la primera parte, donde la delegación es enorme, inclusive para privatizar empresas del Estado, aunque quedó afuera YPF, privatizaciones parciales como por ejemplo el del Banco Nación con el control estatal mayoritario, etcétera, otra serie de empresas, pero recordemos que eran más de 40 las que estaban incluidas. Estamos hablando de excepciones las que quedan afuera. Exactamente, y con una gran potestad por parte del Ejecutivo para hacer todo lo que se quería hacer en pos de eliminar precisamente el déficit fiscal. La delegación de facultades, que es un tema que siempre trae controversia, sin embargo, es algo de lo que han hecho uso casi todos los presidentes de la democracia. Exactamente. Siempre hubo delegación de facultades. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es una situación de urgencia, una situación de necesidad de tomar, digamos, remedios rápido porque la situación es imperiosa, porque la posibilidad de discutir cuando hay grandes problemas y inestabilidades se hace mucho más difícil, y aquí se establece un plazo después de una negociación, no de 2 años como era al inicio, sino de 1 año, con opción a prórroga, pero con el acuerdo del Congreso por 1 año más. Le aclaro que ese es un tema también muy espinoso, porque se habla, por un lado, de la permanencia de las medidas que se tomen durante la emergencia, salvo que la naturaleza de las medidas que se tomen se circunscriban al periodo de emergencia. Siempre ha sido un tema de mucha discusión, de la interpretación de lo que eso significa, porque el límite que separa una cosa de la otra es muy fino. Ahora bien, creo que lo que se ha conseguido en la segunda parte, en el paquete fiscal, está, por ejemplo, el blanqueo. El blanqueo creo que coparticipable. Han hecho muy bien. Ahí están, los gobernadores han pedido algo que considero que es totalmente legítimo. ¿Por qué? Porque hay omisión de impuestos coparticipable. Por lo tanto, un blanqueo de esos impuestos no puede ser de otra forma que ser coparticipable. Una cuestión de lógica, ¿no es cierto? Después también ha tenido, digamos, se ha modelado el tema de la moratoria, se ha modelado también la cuestión de cuáles son las retenciones que van a quedar, digamos, excluidas del proyecto, como las de las economías regionales. Está la discusión sobre las industriales y la discusión sobre el aumento a la soja, al trigo, al maíz. En principio daría la impresión de que eso no va a salir, más allá de que el dictamen sea de mayoría y que va a haber una disidencia, salvo que haya sorpresas en el tratamiento y que apoyen otras fuerzas que hoy están en contra del proyecto. Todo es posible y también por ahí puede haber negociaciones que hoy no se conocen. Exacto. Con lo cual está abierto. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que era otro de los focos que estaba en consideración? Bueno, yo creo ahí es otro acierto de los gobernadores, que obviamente consiguen en esta negociación de que la deuda que se tiene con las cajas previsionales provinciales sea satisfecha a través de ese fondo. Por ejemplo, el caso de Santa Fe, que tiene una creencia importante contra la nación. Y también hubo argumentos importantes. Hoy leía en representación de los gobernadores Frigerio, dijo, ¿por qué no se eliminaban otros regímenes tributarios especiales y con eso se compensaba la eliminación del aumento de las retenciones? Y Ushuaia, pongamos como ejemplo. Muchos más, muchos más. Es más, es una paradoja esto que le voy a decir. A ver. Cristina Kirchner precisamente quería que Massa lo hiciera y Massa no lo hizo. Y ahora los gobernadores piden eso y Milei no quiere. Fíjese cómo en el tablero, la política va dando vueltas sobre distintos temas. Por ejemplo, la minería temas. tiene un régimen especial. El petróleo tiene un régimen especial. Pero todos sabemos el poder y la capacidad de negociación que tienen las empresas petroleras, que tienen las empresas mineras y demás, con lo cual cada uno, digamos, juega su partido, y me parece muy bien que los gobernadores hayan también defendido
aquellas producciones que tienen, como por ejemplo en la provincia de Santa Fe, el campo. Con lo cual creo que, pero vuelvo a repetir, por ahí no pasa el núcleo de esta ley. El núcleo de esta ley está en los primeros 100 y pico artículos. Y puede haber sorpresas en esos artículos, porque le aseguro que cuando yo lo leía detenidamente, podía vislumbrar cosas que hoy no están en el imaginario colectivo, pero que van a ser aprobados en esta ley. Por ejemplo, espero que se utilicen correctamente. Pero denos el ejemplo. A ver, la reorganización administrativa a la que se faculta es enorme, enorme. En todos los conceptos de todos los organismos de la administración pública central. Y aquí se ata con eso también una jugada importante de los gobernadores, que hicieron que los fondos fiduciarios para infraestructura provincial y financiamiento queden fuera de esto. ¿Por qué? Porque es de alguna forma la posibilidad de financiar algunos tipos de obras. Ya sabemos que la obra pública va a quedar prácticamente anulada, al menos en un primer periodo, porque todo se va a poner en algo que se manifiesta incluso en la ley. Hay una sola cosa que es irrenunciable, es terminar con el déficit fiscal. Creo que eso fue lo que se propuso, creo que eso es lo que votó la ciudadanía, y bueno, y ahí está encaminado. Por otro lado, creo que también hubo algo muy importante, que es poner límite a el tema de los saberes previsionales. Es decir, tal como estaba redactada originariamente, iba a ser muy negativa para los saberes previsionales. Y considero que no solo es innecesario, no solo es negativo desde el punto de vista económico, sino también es sumamente injusto. Y creo que ahora se va a llegar a un equilibrio. Vamos a ver qué pasa con la nueva fórmula que se propone a partir de abril, que es la de la indexación por el índice de precio del consumidor. Mes a mes. Mes a mes. Pero no hay empalme sobre el primer trimestre de este año, que se va a ajustar por el último trimestre del año. Ahí queda una cuestión que en términos globales se estima una pérdida del poder adquisitivo de los salarios previsionales del 30%. No es poca cosa. Salarios bajísimos además. Exactamente, partiendo de una base muy baja de salario. Da la sensación que hay algunos sectores, porque en política todo es expectativa, da la sensación que algunos sectores sienten que están perdiendo mucho con lo que se cede, y otros que están oponiéndose muy airadamente y que con esto toman un poco de impulso. Seguramente no va a ser lo que termine pasando después de esta primera impresión, lo que digamos quede como lectura en estas primeras horas. Pero usted dice que el gobierno sale fortalecido de una negociación con tan pocos legisladores, 37 en diputados y 7 en el Senado, después de haber logrado el tratamiento de una ley con esta cantidad de artículos. No hay ninguna duda porque, a ver, el corazón, la herramienta que permite llevar adelante la reorganización en pos del objetivo de terminar con el déficit fiscal, la tiene aquí, y se ha hablado mucho más de las partes centrales de la ley en términos de artículos, más allá del artículo 100, y esta ley tenía 664, originalmente se han eliminado cerca de 140, 150, vamos a ver cómo termina. Pero la parte nuclear, y que encima sirve de apoyo al DNU, porque esa primera parte sirve judicialmente y a los efectos de llevar a la práctica el DNU, sirve de apoyo, es decir, se complementan y se apoyan mutuamente una cosa y la otra. Es una estrategia que tiene la ley cuando uno analiza con respecto al DNU, por eso hay que leerlo juntos, sí. Que evidentemente esto no fue una improvisación, esto está pensado. Aunque pareciera en algún momento que sí, por la gran cantidad de materia, la cantidad de normas, sí, parece que esto es una cosa, pero cuando uno después comienza, digamos, a dejar de lado cosas y ve lo que queda,
se ve que se ensamblan las dos cosas y ahí está el espíritu de la última es administración. sobre el DNU. ¿Qué pasa con el DNU? ¿Queda firme? Mire, el DNU tiene, por un lado, una cautelar en materia laboral. Hoy se expidió la justicia sobre este tema. Claro, y quedó firme que la competencia, esto no es menor, porque también lo dejó firme la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Esa Cámara había recibido el planteo del gobierno, y el gobierno tenía la esperanza de que la Cámara iba a reclamar la competencia sobre eso, iba a haber un conflicto de competencia y iba a la Corte. Cuando la Cámara, después de haber tenido la sentencia de la Cámara Laboral y de haberse concedido el recurso extraordinario, el recurso directo, la apelación directa del gobierno a la Corte, que venga esta sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, refuerza de que en ese DNU va a haber muchas competencias. Y no como el gobierno quería, una sola, que era la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Entonces creo que, si usted me pide una opinión, el DNU puede que en algunas partes sea declarado inconstitucional. Es más, pueda hasta ser dejado sin efecto por alguna negociación por el Poder Ejecutivo. Pero de vuelta, como esta ley es tan extenso, tiene tantas materias, que seguramente partes centrales que al gobierno le interesa para llevar adelante su política van a quedar en pie. Es más, ni siquiera han sido objetadas. Hay un montón de cuestiones que son claves para el programa del gobierno que no han tenido ningún tipo de objeción. Entonces, que se quede sin efecto algunas partes, puede ser. Ahora, el otro tema, si esta ley declara que estamos en situación de emergencia, sí, entonces, eventualmente el día de mañana, el control del Congreso no podría decir que no hay una emergencia, porque esta ley lo está diciendo y es del mismo Congreso. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante escucharlo a horas de una definición que seguramente se dará el jueves en el Congreso, ¿no? Exactamente, y que se anticipa como una de las sesiones más largas de la historia del Congreso. Así 48 horas aproximadamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy valioso. Saludo a la audiencia.